Bienvenidos a la mecánica del fútbol. Bienvenidos a esta cápsula de tus amigos de la mecánica del fútbol, donde te daremos algunos datos curiosos del fútbol que probablemente no conocías. Conmigo estará, como ya es habitual, Luis. Hola Javi, claro, les daremos datos curiosos que probablemente no conocían. Empezamos. ¿Qué es el fútbol? El fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores, cada uno, y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican más de 270 millones de personas. También se le conoce como fútbol asociación, y este nombre es derivado de The Football Association, primera federación oficial del mundo en este deporte y que utilizó ese nombre para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra fútbol. En algunos países de habla inglesa también se le conoce como soccer, abreviatura de association, puesto que el nombre de fútbol en estos países se asocia principalmente a otros deportes con esa denominación, principalmente en Estados Unidos, donde el nombre fútbol aplica para el fútbol americano, un deporte totalmente distinto. El terreno de juego es rectangular, de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies, de ahí su nombre. El objetivo es introducirla dentro de la portería o arco contrario, acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido, de una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro. Origen del fútbol. Para hablar de esto tenemos que irnos atrás, 2000 años atrás para ser precisos, o quizá más. En la antigua China. Durante la época de la dinastía Han, en esa época se practicaba una disciplina que formaba parte del entrenamiento militar, en el que se hacían apuestas importantes. Algunas diferencias con el deporte actual, con el que se podían utilizar los pies, además de dar patadas al balón, y que el capitán del equipo perdedor era castigado en público, siendo azotado. Un final tan violento como era propio del juego en esa época. Nos seguimos con el medievo. En Japón medieval adoptó el juego chino y le dio más importancia a la técnica que a la fuerza. La corte se reunía en patios, que servía como campos donde jugaban con una pelota en un deporte denominado kemari. En Europa también se empezó a jugar a algo parecido al fútbol. Durante esa época, sobre todo en las Islas Británicas y Francia, eran juegos de pelota que se practicaban en campos y bosques, cuyo objetivo era hacer llegar el balón hasta un lugar en concreto. La violencia de este tipo de juegos hizo que en el siglo XIV se declararan ilegales en Inglaterra, mientras que para esa misma época en Francia se consideraba como una práctica que no podía entrar a una lista de ejercicios beneficiosos para el cuerpo. En el siglo XV se amenazó incluso a quienes jugaran con la excomunión y una multa equivalente a la paga de 100 días. En el siglo XVI apareció en Italia el calcio fiorentino, por nacer en Florencia, Italia. Los equipos estaban formados por 27 jugadores y tenían que conseguir más puntos que los contrarios, introduciendo la pelota en un agujero que había en cada uno de los dos lados del campo. Si se lograba conseguir, conseguían 2 puntos, pero el fallo le daba medio punto al equipo rival. Lo controlaban 8 árbitros y los torneos estaban formados por 4 equipos. Tras 2 siglos sin jugar, Mussolini lo volvió a poner de moda para promocionar la cultura del país. Origen del fútbol moderno. Alrededor del siglo XIX, los juegos de pelota que se practicaban en varios países como Australia, Estados Unidos, Francia
Inglaterra, Irlanda y Nueva Zelanda eran muy similares. Algunos de estos se fueron los ancestros del hockey, del fútbol americano, del rugby y del mismo fútbol. Curiosidad número 3. Origen de la Liga MX. La Primera División de México, también conocida simplemente como Liga MX o por motivos de patrocinio Liga BBVA MX, es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Desde el año 2012 cuenta con una organización autónoma respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Se juegan 2 torneos cortos por ciclo anual futbolístico, cada uno con su campeón, denominados Apertura y Clausura, en ese orden. El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular, conocida como liguilla. Clasifican a ella los 12 primeros lugares de la tabla general. Luego de la separación de varios clubes de la Liga Mexicana, fundada en 1902, y creación de la llamada Liga Nacional, creada en 1920, el antagonismo y rivalidad entre ambos sectores terminó 2 años después con la puesta en marcha de una serie de negociaciones que permitirían no solo la unificación definitiva de ambas ligas, sino la creación de una estructura que organizará y desarrollará el balompié en el país. En agosto de 1922 fue fundada la Federación Mexicana de Fútbol Association con toda y su anglicismo en el cimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Inmediatamente después de la fundación del organismo rector y con la consecuente unión de los 2 torneos rivales, se creó formalmente el campeonato de liga, al que llamaron Campeonato de Fuerza de la Federación Mexicana de Fútbol. El silbatazo inicial de la temporada 22-23 sería la tarde del domingo 22 de octubre de 1922. En el partido inaugural se enfrentaron América y el España. Los cremas impusieron 2-0 con anotaciones de José Camote Izquierdo, anotando el primer gol, y Alfredo García Besne. Las presiones venían después de finales de década de 1930, cuando se firmaron contratos muy elevados a jugadores españoles. Así que en abril de 1943, a iniciativa de Club América César Martino, los clubes integrantes de la liga acordaron ceder a las presiones gubernamentales y se promovió el registro formal de la profesión jugador de fútbol en la Secretaría de Trabajo y los consecuentes impuestos frente a Hacienda. Y así, a partir de esa fecha, se conoce como Liga MX. El fútbol mexicano se puede partir en 2 partes. El amateur, del 19 de julio de 1902, y el profesional, del 17 de octubre de 1943. La Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association fue la primera liga de fútbol nacional de México. Se fundó en 1902 con 5 equipos pioneros: el Orizaba Athletic Club, el Pachuca Athletic Club, el Reforma Athletic Club, México Cricket Club y British Club, siendo el Orizaba AC el primer equipo campeón en la historia del fútbol mexicano. El 1 de noviembre de 1891 se celebró el primer juego entre los equipos Pearson's Wanderers, quienes eran remachadores en las Dragas del Canal, contra el San Cristóbal Swifted, empleados de las tiendas de accesorios. El triunfo fue para los primeros por 1-0. El segundo partido, el de la revancha, tuvo lugar el sábado 19 de diciembre de 1891, volviendo a ganar el Pearson's Wanderers por la misma diferencia, a 1-0, aunque con una notable mejoría del San Cristóbal. No obstante, estos 2 conjuntos no formarían parte de la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association. Los mineros ingleses que radicaban en la ciudad de Pachuca fundaron en 1892 el tercer equipo de México dedicado al fútbol, el Pachuca Fútbol Club, que en 1895 se fusionaría con el Pachuca Cricket Club y el Velasco Cricket Club, formando el Pachuca Athletic Club. En Orizaba, Veracruz, trabajadores de origen escocés en la fábrica textil El Yute formaron el Orizaba Athletic Club y se declararon listos para enfrentar a cualquier equipo que así lo quisiera.
En la capital del país surgían 3 equipos en el mismo año, 1901. El México Cricket Club, fundado en 1827, siendo el club deportivo más antiguo de México, decidiría incursionar en el fútbol. De igual manera lo haría el Reforma Athletic Club, donde desde su fundación en 1894 se había practicado cricket, tenis, golf y polo. El otro equipo lo fundaría Percy Clifford, uno de los miembros más activos del Reforma Athletic Club, creando a la par del nacimiento del club de fútbol Reforma, un club cuyo principal motor sería precisamente el fútbol, el British Club. Comprendiendo que no tendría mayor interés practicar un deporte como fútbol sin que se estableciera una competencia de carácter oficial, estos 5 equipos crearían en 1902 la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, terminando con todo un éxito la primera competencia formal. Entre quienes más impulsó dieron al fútbol en México se encuentra Percy Clifford y Robert Blackmore. Este segundo trajo las normas del juego y los primeros balones reglamentarios. El inglés Alfred C. Crowe, que desde 1908 jugó en Pachuca Athletic Club, también tuvo bastante influencia en este deporte. Curiosidad número 5. Primeros campeones de la Liga Mexicana, como la conocemos hoy en día. El Veracruz fue el primer campeón del interior de la República encabezada por Luis Pirata Fuente en la temporada de 1945 y 1946. Esta temporada se caracterizó por los abultados marcadores y alto promedio de gol por partido. Atlante se coronó campeón de la temporada 46-47 en medio de polémica. Los primeros títulos de León. Una exitosa fue la asociación entre Alberto Dumbo López y el León. Como integrante de este equipo, Dumbo López fue el primer delantero mexicano en ganar 3 títulos de goleo en fila en las justas 46-47, 47-48 y 48-49. Mientras tanto, el León se proclamó campeón de la liga en las temporadas 47-48, 48-49 y campeón de Copa México en 1948-49. El conjunto Esmeralda todavía continuó su cosecha de títulos al ganar los campeonatos 51-52 y 55-56. En estos campeonatos 47-48 y 55-56 tuvo que afrontar partidos de desempate ante el Oro para obtener el cetro. El primer balón de fútbol. En 1855, Charles Goodyear construyó y patentó el primer balón de fútbol, el cual consistía en una rudimentaria pelota de caucho vulcanizado. Y en 1862, el inglés H. J. Lyndon desarrolló los primeros balones de fútbol inflables. Las reglas del fútbol. En 1863 fue creada la Asociación Inglesa de Fútbol, English Football Association, por un grupo de entusiastas deportistas, quienes formalizaron las reglas de este juego y lo bautizaron como fútbol. En 1872, la Asociación Inglesa de Fútbol reglamentó que los balones para jugar el balompié fuesen esféricos y con una circunferencia no mayor de 71.1 centímetros. Las dimensiones. Según la FIFA, la medida mínima que puede tener un campo de juego es de 45 metros por 90 metros, mientras que la máxima es de 90 metros por 120 metros. Por su parte, para los partidos oficiales o internacionales de competencias FIFA, se establece un mínimo de 64 metros por 100 metros y un máximo de 75 metros por 110 metros. Tamaño del área y de los arcos. El área está delimitada por 2 líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5 metros de la parte interior de cada poste. Dichas líneas se adentran 5.5 metros en el terreno de juego y se unen con una línea paralela a la línea de meta. Por su parte, los arcos se colocan en el centro de cada línea de meta. Los postes y el travesaño deben ser de madera, metal u otro material aprobado. Deben tener forma cuadrada,
rectangular, redonda o elíptica, y deberán construir ningún peligro para los jugadores. La distancia entre postes será de 7.32 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.44 metros. Asociaciones y clubes de fútbol. En ese mismo año se jugó el primer encuentro internacional de fútbol entre Inglaterra y Escocia. A partir de entonces, este deporte se popularizó alrededor del mundo, creándose eventualmente asociaciones de fútbol. La Federación Internacional de Fútbol. 2 años después, el 21 de mayo de 1904, fue creada la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, en París, Francia, con el fin de regular y organizar los partidos de balompié a nivel global. La FIFA agrupa actualmente más de 200 clubes de fútbol de todo el planeta. ¿Tienes alguna duda acerca del fútbol moderno como el... Háganosla saber en nuestras redes sociales o en los comentarios. No olvides suscribirte a la página de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.